Bendiciones, mis amados hermanos. Espero que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en el lugar, país, donde usted quiera que se encuentre. Una vez más, su hermano y amigo, Pastor Leonel Gamarra, desde la Estrella Antioquia, Colombia, para continuar con este maravilloso estudio de la Triunidad de Dios o la Trinidad de Dios, el cual ya estamos llegando a su parte final. Hoy hablaremos de la parte número 15, o continuamos pues hablando acerca de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero estamos hablando acerca de qué pasará con nuestras vidas si negamos la divinidad de Jesucristo. Bien, como siempre espero ser lo más sencillo posible para que usted pueda comprender esta enseñanza a la luz de las escrituras. Recuerde siempre que lo que predicamos, enseñamos, lo predicamos conforme a la escritura y tratamos de ser lo más equilibrado posible para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino realmente aceptar lo que la palabra de Dios nos enseña. Muy bien, un aspecto que hay que tener en cuenta y que es demasiado importante es que si nosotros negamos la divinidad de Jesús, pues estamos jugando con nuestra propia eternidad, es decir, perderemos la vida eterna. Si usted no reconoce que Jesucristo es Dios, usted perderá la vida eterna. Aunque la vida eterna obviamente existe para salvación, con gozo, alegría, pero también existe para condenación, con dolor y sufrimiento y el tormento eterno en el lago de fuego. Entonces, vamos a analizar algunos pasajes precisamente para ya ir finalizando esto y poder entrar ya en la próxima enseñanza a mirar que el Espíritu Santo también es Dios. Y como le repito, ya vamos a ir finalizando este estudio de la Trinidad porque todavía tenemos muchas cosas más por seguir aprendiendo. Y espero que esto le abra a usted su corazón, su entendimiento y el deseo de seguir todavía buscando más acerca de esta doctrina tan maravillosa como lo es la triunidad de Dios. Bien, allí dice el apóstol Juan en Primera de Juan en el capítulo 5, versículos 10 al 12, dice lo siguiente: el que cree en el Hijo, oígase bien, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y yo espero que usted no trate de hacer ver a Dios como un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, Dios, refiriéndose al Padre, dio un testimonio acerca de su Hijo. Si usted no acepta este testimonio, no nos está llamando mentirosos a nosotros. No, está llamando mentiroso a Dios. Y le recomiendo, cambie esa posición porque llamar mentiroso a Dios es meterse en un grave problema, en un riesgo el tremendo, porque repito, está jugando con la eternidad. El que niega al Hijo, niega al Padre, el que niega al Padre, niega al Hijo. Vuelvo a leerlo nuevamente. El que cree en el Hijo de Dios el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. Este testimonio no es cualquiera el que lo dio, no fue Pablo, no fue Juan, no fue Marcos, Mateo, Lucas, no. Fue Dios mismo el que dio testimonio acerca de su Hijo, o sea, está hablando de Jesucristo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Óigase bien, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué interesante entonces que Dios ha dado un testimonio maravilloso acerca de su Hijo, ¿sí? Allá
en San Juan capítulo 3, versículos 35 y 36, dice, el Padre ama al Hijo, mostrando que es diferente el Padre al Hijo. Y todas las cosas las ha entregado en su mano. Y escuche, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando usted allá toma su Biblia que tiene referencia, el versículo 11 de la primera carta de Juan, obviamente lo envía a la cita que le estoy mencionando, ¿cierto? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso Juan dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, ¿sí? Y Jesús primero lo que dice es, el Padre ama al Hijo. Ahora bien, recordemos también que cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron, ¿cierto? Y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oígase bien, cuando también Jesús se transfiguró allá en el monte, dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y si usted mira, como le vengo insistiendo, la palabra hijo aparece con H mayúscula para que usted no niegue ese testimonio, porque si Jesús fuera cualquier hijo, aparecería con H minúscula, como suele suceder con las otras genealogías que usted encuentra, fulano, hijo de sutano, a no ser, como le repito, que por regla ortográfica la palabra hijo aparezca después de un punto seguido, un punto aparte, ¿sí? Aparecerá en mayúscula aunque se refiere a otro, pero siempre que se refiere a Jesucristo, la palabra hijo aparece en mayúscula, y siempre que se refiere a Jesús como Señor, que enseguida a hablar de ello, también ese Señor está con S mayúscula, ¿sí? Son pequeños detalles que tiene la escritura, pero que esos detalles, si nosotros los tenemos en cuenta, nos dicen unas verdades gloriosas y maravillosas. Digo pequeños detalles en el sentido de que a veces usted no lo observa, pero en realidad no es pequeño porque está hablando de una verdad gloriosa, majestuosa, ¿sí? Que tiene que ver con la divinidad de Jesucristo, ¿sí? Vuelvo al versículo entonces 11 de Primera de Juan. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, como ya lo leímos en el Evangelio de Juan. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted simplemente acepta a Jesús como un profeta y no como Dios, está en nada. Recuerde que solo en Él hay salvación. Mire, este aspecto de negar la divinidad de Dios es muy importante porque cuando nosotros lo negamos, estamos negando una verdad doctrinal fundamental para la vida eterna. Óigase bien, las situaciones doctrinales marcan la eternidad de una persona, tanto del predicador, pastor o maestro, líder como se llame, como de las ovejas o personas que están siendo instruidas o enseñadas por ese pastor, predicador, líder o maestro, ¿sí? Y para ello quiero que usted recuerde unas palabras importantes que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le advierte algo muy tremendo. Dice en 1 Timoteo 4:16, para que usted recuerde, ten cuidado, le dice, ten cuidado. Es que a la hora de enseñar una doctrina hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué es el cuidado? Presta atención. Ten cuidado de ti mismo. Primero que debe tener cuidado de enseñar algo correcto soy yo, porque si lo enseño incorrecto, el primer responsable seré yo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que se enseña. La palabra doctrina es enseñanza, ¿sí? Persiste en ello, persiste en la enseñanza correcta, en la enseñanza adecuada. Pues haciendo esto, enseñando lo correcto, enseñando lo adecuado, lo ajustado a la Biblia, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vemos aquí entonces que está un emisor que enseña y unos receptores, ¿cierto?
enseñando la sana doctrina, me voy a salvar yo y voy a salvar también, por decirlo de esta manera, aunque la salvación no depende de mí, ¿ok? Ni depende de ningún pastor de sana doctrina, sino de Jesucristo. Pero esa responsabilidad de enseñar la sana doctrina para que las personas alcancen la salvación está en nosotros, pastores, maestros, líderes de la congregación. Porque haciendo esto dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, significa de que dentro del caminar del evangelio, el aceptar a Jesucristo es una parte de mi salvación, pero el continuar en la sana enseñanza hace parte precisamente, digámoslo así, de todo ese conjunto de cosas que como cristianos debemos de tener para alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque el falso, el hereje, también está confesando que Jesús es Salvador, pero no está reconociendo que es divino, que es Dios, ¿sí? Y así hay sectas en este momento, como ya también les he mencionado. Pero mire algo, aquí hay un pasaje o este versículo habla de algo explícito y es que perseverando, persistiendo en la sana doctrina, me salvo yo y se salvan los que oyen esa enseñanza. Entonces lo explícito está aquí, en que si persevero, me salvo. Pero también la Biblia, a la vez, cuando, o cualquier pasaje, cualquier texto, así como habla de cosas explícitas, también hay otras implícitas. ¿Qué es lo implícito acá en este texto? Que aquí debo de entender, ¿qué pasa si no enseño, no persevero en la sana doctrina? Si persevero me salvo, lo implícito sería lo contrario. Si no persevero, me condeno. Me pierdo. Ahora, me pierdo yo y se perderían también los que están escuchando. ¿Por qué? Porque ustedes van a creer lo que se les está enseñando y van a seguir las enseñanzas, como le llegaron a creer a José Luis de Jesús Miranda, que se podían marcar con el 666, ¿cierto? Locuras como esa de que la persona se tatuaba su frente o sus brazos con el 666 porque un hombre les empezó a enseñar eso y la gente lo empezó a aceptar. Así vemos que la gente se deja cachetear, ¿cierto? A bofetear, a un escupir, porque se habla de que es la bofetada del Espíritu Santo, se dejan pisotear y se dejan hacer cualquier cantidad de cosas perversas, porque el que está al frente les está enseñando y la gente lo cree, y al creerlo la gente sigue y acepta lo que esa persona le está enseñando. Lo mismo pasa con la sana o falsa enseñanza, que la gente la va a aceptar, la va a recibir y la va a poner en práctica, obviamente, y al ponerla en práctica, si no es correcta, a la luz de las escrituras, se va a perder la persona. Por eso es una responsabilidad muy grande, y también dice la escritura a través del apóstol Pablo que no nos hagamos maestros a nosotros mismos, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Precisamente, ¿porque se recibe mayor condenación? Porque no solamente nos vamos a perder nosotros, sino que vamos a arrastrar mucha gente a la condenación. Y por eso es importantísimo. Vivimos una época demasiado peligrosa. Y la internet se ha vuelto un peligro impresionante. Así como es algo beneficioso para transmitir la sana enseñanza, hay un peligro porque usted encuentra cualquier cantidad de información en el punto de vista que usted lo quiera ver. Si usted quiere aceptar la Trinidad, encuentra apoyo. Si quiere contradecirla, también. Si quiere aceptar el infierno, también. Si lo quiere negar, también. Y hay un peligro impresionante. Entonces es importante que usted y yo nos mantengamos siempre perseverando, orando, escudriñando las escrituras para que nadie nos vaya a engañar, como los bereanos, que aun cuando el apóstol Pablo estaba al frente, ellos no dejaban de analizar las escrituras, no se ponían a buscar por allá en otros escritos y en otras personas, porque aunque no había internet en esa época, también información y forma de consultar ha existido durante los tiempos. Usted mira que los reyes antiguos, cuando ciertos eventos mandaban a consultar en los libros de las memorias que habían, qué había acontecido, qué había sucedido. Bueno, también existen escritos acerca de tanta enseñanza e ideología que el hombre mismo se ha creado. Sí, hoy en día obviamente es más peligroso por tanta facilidad que hay, que todo el mundo tiene acceso a ella. Volviendo pues al tema, entonces, no vaya por favor usted a negar la divinidad de Jesucristo. Si no entiende algo, es mejor que no tome una posición. Si usted no comprende algo, es mejor que le pida dirección a Dios, lea la palabra y ore al Señor por si necesita acercarse a alguien que le instruya, que le enseña, le vaya a instruir conforme a las escrituras y no desvíe
desviado de ello. Y repito, sea como Bereano, para que usted escudriñe siempre y maneje un equilibrio perfecto de las escrituras y no se vaya a desviar. Entonces es importantísimo esto, ¿sí? Ahora, si confesamos la divinidad de Jesús, Dios permanece en nosotros porque ya no lo vamos a considerar como un mentiroso y nosotros permanecemos en Dios. Mire lo que dice la primera carta de Juan, donde estamos hablando, en el capítulo 4, versículo 15, hay algo extraordinario aquí y maravilloso. Dice, todo aquel que confiese que Jesús o Yeshua, ¿cierto? Que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Vuelvo a recordarles esto. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios no es una mera expresión nada más. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios es aceptarlo como Dios, como ya hemos visto a través de la palabra en los evangelios, como cuando Jesús manifestaba que era el Hijo de Dios, los judíos se enardecían y querían apedrearlo, porque ellos entendían que esta expresión, confesar que Jesús es el Hijo de Dios, era hacerse igual a Dios, igual al Padre, y por eso lo querían matar. Si él le vuelve a recordar lo que en el Evangelio de Juan dice, por muchas obras he hecho, ¿por cuál de ellas me vas a apedrear? Y los judíos le dijeron, por buena obra no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia de que siendo hombre te haces Dios. Mire, ellos consideraban una blasfemia la expresión de que él dijera, el Padre y yo uno somos o soy hijo de Dios. O sea, era algo terrible para ellos y por eso querían matarlo. Entonces, decir que Jesús es el Hijo de Dios no es simplemente mencionarlo. Jesús es el Hijo de Dios. No, es aceptar que también es Dios, ¿sí? Es aceptar que también es Dios. Entonces, por eso es interesante lo que Juan dice acá en su primera carta, ¿sí? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. ¿Por qué Dios permanece en él? Porque no lo está considerando un mentiroso y porque está aceptando el testimonio que Dios mismo ha dado acerca de su Hijo, que Dios mismo ha dado acerca de su Hijo. Volviendo a algo acá, me recuerda también 1 Juan 5:20, que nos dice que estamos en el verdadero, y este es el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo, en su Hijo, ¿cierto? Es más, se lo voy a leer completo para que usted no quede con la incertidumbre, ¿sí? Primera de Juan, que ya lo hemos estudiado también para que lo tenga presente, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, por eso les decían otra vez, pídale a Dios entendimiento para que usted no se deje engañar y para que usted acepte esa verdad gloriosa de la Trinidad de Dios. Dice, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Como les decía, menciona su nombre para que no haya duda de él. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, porque recuerde que el testimonio de Dios es que nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. Entonces, vuelvo a esto, ¿sí? Dios permanece en él y él, o sea, la persona que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios, ¿ok? Maravilloso, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios es algo glorioso, extraordinario, para que usted no acepte cosas fuera de la palabra de Dios, así sea el predicador más reconocido, el más famoso del mundo, lo que usted quiera. ¿Sí? Nunca la vaya a aceptar, así sea el más estudiado, porque ahorita de pronto alcanzo a mencionar algo con relación a una frase que le ha dado la vuelta al mundo, ¿sí? El versículo, otro aspecto interesante a mirar acá es que nadie puede reconocer la divinidad de Jesús sino por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando una persona no reconoce, no acepta la divinidad de Jesús, en realidad el Espíritu Santo no está morando en esa persona. Ahora bien, hay personas que tienen falta de conocimiento de las Escrituras y una cosa es tener falta de conocimiento de las Escrituras, nosotros incluso, o falta de información al respecto de lo que es Dios, porque hubo una parte en Hechos de los Apóstoles donde el apóstol Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo, ¿cierto? Porque le falta información. No me refiero a las personas que le falta información, que le falta conocimiento, pero recuerda que el pueblo también es destruido por falta de conocimiento.
conocimiento. Por eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros, no solamente el que está enseñando, los que estamos enseñando, sino yo como alumno, como ese que también recibe enseñanza, debo de estar preocupado, investigando en la escritura todo lo que me están enseñando para, como decimos vulgarmente, no tragar entero, ¿cierto? Entonces, al pueblo hay personas que le falta conocimiento y eso no lo entiende, las personas que están empezando en los caminos de Dios y pueden tener cierta incertidumbre, cierta cuestionamiento, pero ya cuando yo me considero maestro de la palabra y comienzo a negar la divinidad de Jesús, estoy en un gravísimo problema y debo de empezarme entonces a cuestionar, ¿realmente el Espíritu Santo mora en mí? Porque si yo niego que Jesús es el Hijo de Dios, reconociéndolo como Dios, porque vuelvo a enfatizarte esto, no es simplemente aceptar, sí es el Hijo de Dios. Aceptar que es el Hijo de Dios es aceptar que es igual a Dios como los evangelios lo muestran y como los mismos apóstoles lo confesaron, diciendo, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y esa expresión del Cristo, eso sacude, movía a la gente porque era considerarlo como Dios y no era considerarlo, es aceptarlo, porque realmente esa es la verdad. Primera de Corintios 12:3, presta atención a lo que dice acá. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, mire, nadie que hable, nadie que se exprese, nadie que enseñe, nadie que realmente diga las cosas de Dios, nadie llama anatema a Jesús. La palabra anatema es maldito, maldecir. Lo definimos de una manera sencilla, decir mal o decir algo de una manera equivocada o mala de alguien, ¿cierto? Obviamente de Jesús no hay nada malo que decir, sin embargo los judíos lo llegaron a considerar hasta endemoniado, ¿cierto? Sí, hasta loco que está fuera de sí, etcétera, ¿sí? Pero acá hablando ya de esa divinidad, ¿cierto? Nadie puede negar esa divinidad de Jesús si realmente el Espíritu Santo está en él. Pero si el Espíritu Santo no está en él, es factible que no reconozcan a Jesús como Señor. Y mire, y nadie puede llamar, óigase bien, el apóstol dice, les hago saber algo y espero que ustedes lo asimilen. No porque lo esté diciendo yo, porque lo dice la Escritura a través del apóstol Pablo. O sea, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a decir lo siguiente: nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama a Jesús anatema. Y nadie puede llamar, y esta es la parte más interesante para esta enseñanza, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y usted dirá, bueno, Señor, mire, la palabra Señor está con S mayúscula. ¿Qué significa esta palabra Señor? Esta palabra Señor en el griego es Kyrios. Esta palabra Kyrios habla de una supremacía, de una autoridad suprema. Óigase bien, escuchó bien, autoridad suprema. Esta palabra implica Señor con un título de respeto, pero también escuche qué más significa esta palabra. Soberano. ¿Y quién es soberano? Dios. Ungido. Hablando de Jesús como ungido. Cristo. Esta palabra, Kyrios, significa Cristo también, pero esta palabra también significa Dios. Óigase bien, esta palabra Kyrios significa Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento se usaba la palabra Elohim, Adonai, Yahvé o Yahweh o Jehová para hablar de Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento se usa la palabra Kyrios en vez de las anteriores. Usted ya no encuentra Jehová, pero sí encuentra Señor Dios. Es la palabra Kyrios. O sea, nadie puede llamar a Jesús Dios si no tiene el Espíritu Santo. Por eso el testigo de Jehová no reconoce que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo definitivamente no está en ellos, ¿ok? Y así otras sectas que determinen negar la divinidad de Jesús. Entonces, mire, esta palabra significa Dios, ¿ok? Entonces, amados hermanos, ¿sí? Es importante aceptar esta verdad no porque uno quiera meterles esto a la fuerza, sino porque la Escritura nos lo enseña. Y si amamos a Dios, escudriñamos la palabra y nos damos cuenta realmente de que es una verdad gloriosa y maravillosa. Vuelvo a esto ahora. La palabra Kyrios también era aplicada ¿a quiénes era aplicada acá terrenalmente?
a los césares. ¿Y cómo se consideraban los césares? Dioses. Recuerden que los césares se creían Dios en la tierra, ¿sí? Entonces, por eso cuando decían que Jesús era el Señor, muchos de los israelitas, entre ellos los sacerdotes, dijeron, no tenemos más Señor que César. Consideraban al César un Dios también acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pero no es por la aplicación terrenal, sino por la aplicación divina, porque Jesús es Dios. Y esta palabra, le repito, Kyrios o Kuros, ¿sí? Curios, ¿sí? Significa entre ellos Dios soberano. Y solo Dios es soberano. También recordemos algo, ¿sí? En Hechos capítulo 2, en el primer sermón que el apóstol Pedro expresa a la nación de Israel, en su primer sermón, él reconoce que Jesús es Señor y es Cristo. O sea, le está diciendo a la nación de Israel, Él es Dios, por lo tanto ustedes lo necesitan reconocer como Dios. Dice Hechos 2:36, sepa pues indiscutiblemente, sepa y sépalo usted también, amado hermano o amigo que llega a saber este video, sepa pues ciertísimamente, indiscutiblemente, aquí no hay ni siquiera que cuestionar, es algo afirmativo, verdadero. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todo el pueblo de Dios, lo que se considere pueblo de Dios, sepa que a este Jesús, con nombre para que no haya duda, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo le hizo Dios? Señor y Cristo. ¿Y cuál es la palabra Señor ahí? Kyrios. Esa palabra que significa Dios soberano. Imagínense qué maravilloso es el Señor, ¿cierto? Imagínense, esta declaración de Pedro fue tan tremenda a la vida de los que estaban oyendo, porque esto fue cuando se derramó el Espíritu Santo y se reunieron todos los judíos de las diferentes naciones. Esta palabra fue tan tremenda y ellos la comprendieron al punto que al oírla, dice en el versículo 37, se los voy a leer, se compungieron de corazón, o sea, les dolió realmente que hubieran pecado contra Dios mismo. Afortunadamente Jesús había dicho, toda blasfemia contra el Hijo del Hombre es perdonada, ¿cierto? Se compungieron a tal punto que le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya hicimos tan mal que lo llevamos a la muerte, a Dios mismo. Ahora, ¿qué pensarían ellos? Estamos perdidos. Definitivamente los que lo llaman a la muerte estamos condenados. Pero mire, es que Dios es un Dios de gracia y misericordia tan maravillosa, que cuando ellos sienten ese dolor por haber hecho lo malo y por haber negado a Jesús como el Hijo de Dios, le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Y él le dice, Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es decir, acéptenlo como Señor y como Cristo, que significa acéptenlo como Hijo de Dios y como Dios. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, tremendo, ¿cierto? Gloria a Dios porque el Señor da la oportunidad de arrepentirnos. Y tú que de pronto estás negando acá la divinidad de Jesús, también tienes la oportunidad hoy de arrepentirte y reconocer esa divinidad y volverte verdaderamente a Dios y abandonar esas iglesias falsas, herejes que te han enseñado en contra de la divinidad de Jesús y empezar a buscar una iglesia de sana enseñanza en el país o la ciudad donde esté. Estoy seguro que Dios tiene pequeños remanentes que todavía perseveramos en la sana predicación de la Escritura. Vamos a dejar hasta aquí porque ya en la próxima enseñanza vamos a entrar a hablar que el Espíritu Santo también es Dios y vamos a ir finalizando ya obviamente con este estudio para que entremos en otro estudio. No me dio tiempo a algo que iba a comentar, más adelante lo haré. Recuerda, suscríbete a este canal PS.Leonel Gamarra para que puedas ver todas las enseñanzas que vamos subiendo. Activa la campanita para que no te pierdas esas enseñanzas. Dios te bendiga, te mando un abrazo grande a la distancia y recuerda que la venida del Señor está muy cerca. Lo que estamos viviendo nos habla de eso y las cosas que se vendrán, que serán muchísimo peor también. Cuídate, Shalom y Maranata, que es paz y el Señor viene. Amén.